Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 12. Bienvenidos a Teruel. Imagen de portada. Tren Ter, Bilbao, Irún, Valencia, realizando parada en la capital turolense. Una localidad romántica no solamente en sus historias y leyendas, también en trenes. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Pues así es, en la actualidad, la fachada principal de la estación de Adif en Teruel, que afortunadamente ha conservado su arquitectura clásica. Teruel es casi el punto intermedio entre Zaragoza y Valencia. En el antiguo ferrocarril central de Aragón, que pasó a ser de Renfe en el año 1941 con su nacionalización. Estación situada en el punto kilométrico 132-200 de la línea que une Zaragoza con Sagunto. Antigua imagen de la estación de Teruel, donde podemos ver a un grupo de vaporosas realizando maniobras. El ferrocarril llegó tarde a la capital turolense. Fue el 1 de julio de 1901, con la apertura del tramo Calatayud-Puerto de Escandón, cuando por fin la capital turolense tuvo conexión ferroviaria. 3 compañías operaron en esta estación. La antigua compañía del Ferrocarril Central de Aragón, luego Renfe a partir del año 41 y en el año 2005 pasó la infraestructura a Adif. Actualmente, además de los trenes de Renfe, también circulan trenes con operadores privados de mercancías. Actualmente se está electrificando la línea de Zaragoza a Sagunto, que pasa por Teruel. Ahora podemos ver una fantástica imagen de la estación turolense en el año 1944, poco después de pasar a manos de Renfe. Un edificio de viajeros que es original de cuando se inauguró la línea a principios del siglo XX y que ha necesitado de muy poca remodelación, ya que es un edificio de excelente calidad y muy sólido en su construcción. También del año 1944 es esta fabulosa imagen de la reserva de locomotoras a vapor. La Compañía del Central de Aragón decidió establecer su depósito en Valencia, mientras que a Teruel le correspondió un depósito secundario que también se llamaban reservas para tomar agua, carbón y pequeños trabajos de mantenimiento. Teruel era prácticamente el centro de la línea entre Zaragoza y la zona de Sagunto y Valencia. Durante muchos años, los cambios de tracción eran muy habituales en la estación de Teruel. Otra imagen del mismo año donde podemos ver con más detalle el depósito de agua donde se abastecían las locomotoras de vapor. En este reportaje nos vamos a centrar en la estación turolense, pero también vamos a hacer unas incursiones a modo de introducción sobre la interesante red ferroviaria que tuvo Teruel y sus minas de hierro y de carbón. En próximos reportajes de Meijo Ferroviario seguramente podremos ver con más detalles las minas de Ojos Negros y también el ferrocarril de Andorra a Escatrón, que son muy interesantes.
Hemos empezado con Renfe y Adif, pero vamos a hacer una incursión en la década de los años 30, donde podemos ver el automotor térmico A21 y un furgón especial. Vehículos que pertenecían al antiguo ferrocarril, a la antigua Compañía Central de Aragón. Quizás a Teruel siempre le ha perjudicado su situación geográfica, de ahí que el ferrocarril llegara relativamente tarde a esta región de España y también las numerosas quejas, y con razón, de los vecinos de Teruel que exigen ser más atendidos por las administraciones públicas. La situación geográfica y la orografía siempre han jugado un papel decisivo en el desarrollo de Teruel. Aquí vemos precisamente una imagen de la inauguración del puerto de Escandón. Imagen de principios del siglo XX, de la inauguración de la línea. También hay que sumar a las dificultades geográficas y orográficas las dificultades climáticas. Teruel tiene un clima extremo, muy caluroso en verano y extremadamente frío en invierno, la zona más fría de España, que dificulta aún más todo tipo de obras de construcción, y sobre todo en aquella época, a principios del siglo XX. Y vamos a ponernos en situación. Aquí vemos un mapa del antiguo ferrocarril central de Aragón, que luego pasó a Renfe. Como podemos ver, es prácticamente, no exactamente, pero casi, el punto intermedio entre Valencia, Sagunto, y la zona de Zaragoza y Calatayud. Como podemos ver, también existieron otro tipo de ferrocarriles. El minero, que va hasta la zona de Ojos Negros, y también toda la zona de Camín Real, que es un pequeño nudo ferroviario, y también la zona de Utrillas. Y no muy lejos de allí también está la Puebla de Híjar, una zona sumamente interesante, quizás una provincia con poca población, pero con una gran historia y un interesantísimo mapa ferroviario. Y nos vamos al material vapor que estuvo en Teruel. Locomotora 040-0221 de Renfe. Fantástica imagen de 1962 de Lawrence Marshall, el Sir de la afición ferroviaria. A principios de los años 60 se podían ver muchas locomotoras de baja potencia, 030, 040, realizando maniobras prácticamente en toda la red española. Con el tiempo, la llegada de las locomotoras diésel de maniobras hizo que este tipo de locomotoras fueron dadas de baja. Aunque muchas de estas pequeñas locomotoras de vapor se utilizaban también para tráficos mixtos, tanto maniobras, pero también para trenes de línea de tipo ómnibus y correo. Y aquí vemos la primera locomotora que tuvo este ferrocarril, locomotora número 1 del Central de Aragón, que luego pasó a Renfe como 030-2475, fotografiada en la reserva de Teruel. Como este ferrocarril es de principios del siglo XX, el material original no era tan antiguo como en otras partes de España. De hecho, en esta imagen de la década de los 60 se puede ver que la locomotora estaba en bastante buen estado. Si bien el Central de Aragón era un ferrocarril relativamente pequeño y de no tanta extensión como otros, tenía un material variado y sumamente interesante. Locomotora 030-2472 de Renfe. Imagen del año 1965. Dando tracción a un tren ómnibus de tipo regional con coches con caja de madera. Eran los últimos años de este tipo de ómnibus con pequeñas locomotoras a vapor y coches que todavía no eran 100% metálicos. En el año 1968 se dieron de baja los coches de madera y también la tercera clase, y la inmensa mayoría de locomotoras de tipo 030 fueron dadas de baja.
Otra fantástica imagen de estos trenes y estas locomotoras que ya estaban en sus últimos años. Si bien esta línea, en un principio, era para locomotoras de baja o mediana potencia por las limitaciones de peso por eje, luego con el tiempo se vieron espectaculares locomotoras de vapor de gran potencia, como veremos en las próximas imágenes. Y no solamente vapor, también diésel del bueno. Por Teruel se pudieron ver fantásticos trenes transversales que unían el País Vasco con Valencia y que pasaban por aquí, por Teruel. Algunos trenes eran de mucha categoría. Y la reserva de vapor era de mucha categoría. Parecía casi un depósito de los grandes. Aquí vemos la locomotora 030-24-75. En la reserva, que parecía depósito de Teruel, porque se veía bastante vapor y del bueno. Esta línea del antiguo Central de Aragón es uno de los ejes transversales más importantes de España y que por fin se le trata como tal, ya que es una línea con una proyección de futuro espectacular. Pero en otros tiempos no se le dio la importancia suficiente a este gran ferrocarril. Y del vapor de pequeña y mediana potencia nos vamos a los pesos pesados que tuvo Renfe. Locomotora Garrat de Renfe maniobrando en la estación de Teruel. Ya en la época de la Compañía del Central de Aragón, algunas Garrat circulaban por esta línea, pero más adelante, con Renfe, se ampliaron las unidades fabricadas. De hecho, la última locomotora de vapor fabricada en España fue precisamente una Garrat. Se puede decir que fue, junto con las locomotoras de tipo Confederación, el cenit de la construcción de locomotoras de vapor en España. Las Garrat, una de las grandes, de los pesos pesados y de las locomotoras de vapor más importantes de los ferrocarriles españoles. Aunque Teruel fue siempre una provincia, y su capital también, de poca población, fue una estación que siempre tuvo bastante ajetreo. Aquí vemos una imagen de 1903, de pocos años después de la inauguración. Como podemos ver, había bastante gente, bastantes viajeros y mucho ajetreo en la estación turolense. Teruel, situada entre dos ciudades de las más grandes de España, como son Zaragoza y Valencia, debería de haber tenido mejores trenes y más servicios entre dos ciudades que superan los 600.000 habitantes. Esperemos que con la actual electrificación y mejora que está sufriendo esta línea, todo vaya mejor. Y no todo es bonito en el ferrocarril español. También había accidentes. Estación de Teruel en el año 1950. Un tren de viajeros, apodado el Chispas, en aquella época, chocó contra un tren naranjero procedente de Valencia. Desgraciadamente falleció una persona y dos quedaron gravemente heridas. No todo es bonito en el ferrocarril español y también en la historia ferroviaria hay que mencionar a los accidentes, aprender de ellos para que no vuelvan a repetirse. En la década de los 40 y 50 en Renfe había bastantes accidentes ferroviarios, ya que la infraestructura española todavía era bastante pobre, bastante antigua, y a Renfe le costó uniformizar los sistemas de seguridad que de por sí ya eran bastante rudimentarios. Locomotora 240-20-73 de Renfe, fotografiada en la reserva turolense el 25 de marzo de 1965. Aquí podemos ver a esta bonita locomotora entre dos pilas de briquetas. Para los no iniciados en el vapor, las briquetas era carbón, que escoria de carbón que no se había quemado del todo, se compactaba en una especie de ladrillos y volvían a aprovecharse para quemarse de nuevo. Solían utilizarse en locomotoras de maniobras y también de mediana y baja potencia, reservando el carbón de más calidad
para las locomotoras más potentes. Y nos vamos al material diésel. Las primeras dieselizaciones que se hicieron en esta línea fueron con automotores ligeros. Aquí vemos un TAF en la década de los años 60, de la serie 595 de Renfe. Desconozco cuál era el servicio que estaba realizando este fabuloso tren, pero seguramente sería un Zaragoza-Valencia o un Bilbao-Valencia, ya que los TAF se reservaban en aquellos años para los servicios de largo recorrido de más prestigio. La comunidad trenera de YouTube os agradece mucho vuestros comentarios constructivos para dar más detalles e información sobre Teruel, el Central de Aragón y todos los fantásticos trenes que circularon por aquí. Muchísimas gracias. Y de la amplísima gama de grises, al color sesentero y setentero. Así era la reserva de vapor de Teruel en sus últimos años. Poco a poco se iba dieselizando el antiguo ferrocarril del Central de Aragón y se iban dando de baja cada vez más locomotoras. Pero Xavier Santamaría pudo hacer una fantástica foto de estos últimos años de la reserva de Teruel. Una línea que tuvo una muy buena evolución en potencia con locomotoras de vapor, porque fue incrementándose con el tiempo la potencia, el número de ejes y el peso de los trenes. Locomotora Mikado 141F2218, dando tracción a uno de los trenes más habituales, al Zaragoza-Valencia vía Teruel. Imagen del 29 de agosto de 1965. Los tiempos de viaje en la década de los 60 eran, en esta línea, por lo general más grandes que en el resto de España. Trenes que eran más bien lentos, con muchos coches de madera, y además con un trazado que era bastante exigente y bastante duro, por lo general. Además, la gran mayoría de los trenes tenían muchas paradas a lo largo de todas las regiones y provincias por donde pasaban. Fantástica imagen de una locomotora Mikado y una espectacular locomotora Garratt, haciendo maniobras en la década de los 60. Las locomotoras Garratt eran prácticamente locomotoras dobles. Tenían una única caldera, pero esa caldera alimentaba a dos grupos de bielas diferentes. Se buscaba con ello aprovechar la potencia al máximo. Sin embargo, eran locomotoras con peor visibilidad para los maquinistas. Amadas por muchos y odiadas por otros. Así eran las Garratt, tanto del Central de Aragón como de Renfe. Y damos un salto en el tiempo. Otras locomotoras insignes que circularon por aquí fueron las míticas 319 de Renfe, las antiguas 1900. Buena parte de esta serie se repartió entre los depósitos de Zaragoza y de Valencia, por lo tanto, lógicamente, era muy fácil verlas por Teruel, con los grandes expresos, con grandes mercancías, incluso en doble tracción. Fantástica imagen de la 319-102 en el año 1976. Una vez dadas de baja las locomotoras de vapor, las locomotoras diésel más habituales fueron las 1900, luego 319 de Renfe. También se veían mucho las 333. Una de las grandes imágenes, sin lugar a dudas, de la provincia de Teruel. Salimos de la capital y nos vamos a la provincia a ver qué había por esos tiempos. Entre Teruel y Escandón se podían ver estas fantásticas cuádruples tracciones de 319, dando tracción a pesadísimos trenes de mineral de hierro, procedentes de la zona de Ojos Negros, donde había unas minas bastante importantes. Una imagen que nos recuerda un poco a también aquellos trenes de mineral de hierro en la zona de Granada y de Almería, solo que en aquella zona de España operaban las 1300 y aquí las 1900.
Y precisamente nos vamos a Ojos Negros, donde estaban las minas de mineral de hierro. Aquí podemos ver a la 319-087 en la zona del cargadero de mineral, en la década de los años 80. Próximamente, en monográficos de material motor, la serie 319 de Renfe. La edición original que hubo al principio en la década de los 60. No os lo perdáis. En esa época, los trenes de mineral de hierro eran los más abundantes, aunque también había trenes de mercancías procedentes de Valencia, con productos hortofrutícolas. Una vista más del cargadero de Ojos Negros, en aquella década de los años 80, donde se puede ver también otro tipo de material que circulaba por allí. Donde se puede ver cómo llega otro tren con una 319 de Renfe y también los tractores de la serie 303, que eran bastante habituales en esta zona, donde había que hacer muchas maniobras con pesados vagones de mineral. Y también formar trenes de todo tipo. La serie 319 original era la más abundante para los trenes de mercancías, aunque también daban tracción a trenes de viajeros, pero no pudieron ofrecer resistencia a las fabulosas y formidables 333 de Renfe. Aquí vemos una 3000 dando tracción a un tren de contenedores, en una época donde todavía no estaba muy desarrollado el transporte de este tipo de cajas móviles. Locomotora 333-024, fotografiada en abril de 1989 en el puerto de Escandón. Tren Teco, que era como se denominaban en aquella época, trenes expresos de contenedores. Cuando eran prácticamente una prueba piloto, había muy pocos trenes de contenedores en la década de los 80. Imagen contemporánea de la estación de Teruel, de antes de la electrificación, donde podemos ver cómo el conjunto, en general, está bastante bien conservado. Afortunadamente, Teruel y la antigua línea del Central de Aragón, la Zaragoza-Sagunto, tiene un futuro bastante prometedor, tanto en viajeros como en mercancías. Esperemos que las actuaciones de mejora y electrificación que se están realizando actualmente le den la importancia que se merece Teruel y toda esta relación transversal entre Zaragoza y Valencia. Y última imagen del reportaje. Una imagen de Adviento, ya casi navideña. Cuando se publique este vídeo ya estaremos cerca de Navidad. Y que también refleja los duros inviernos de Teruel. Teruel existe, por supuesto que existe. Un lugar muy bonito y con mucha historia ferroviaria, y también con un gran futuro. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid, y hasta el próximo vídeo.